Ok, entonces te voy a explicar primero que nada cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores, y esto es un punto súper importante. Antes de que tú contrates cualquier póliza de gastos médicos mayores, es importante revisar qué coberturas se tienen y qué alcance tiene tu póliza. Normalmente, cuando te ofrecen gastos médicos mayores o cuando tú decides que quieres contratar la póliza, lo primero que haces es cuánto cuesta en esta compañía, cuánto cuesta en esta compañía y cuánto cuesta esta opción. Y te fijas nada más en el precio, y eso es un error. Hay muchos puntos que tú debes de revisar para que te ayuden a tomar la mejor decisión de qué póliza de gastos médicos mayores vas a contratar. Y esos puntos son los que te voy a explicar a continuación. Primero, hay que definir cuál es el objetivo de contar con una póliza de gastos médicos mayores. Que tú decidas que tu familia debe de tener una póliza de gastos médicos mayores va a ser con la intención de proteger tu patrimonio en caso de que se llegue a presentar alguna eventualidad de salud, ya sea en ti o en alguno de tus familiares, esposa, hijos, y que este evento sea una enfermedad que lleve o implique un gasto catastrófico, el cual pudiera llevarte a la ruina, literal, porque tendrías que vender casas, pedir prestado y pues acabar con todo tu patrimonio. El primero de los puntos o la razón de tener una póliza de gastos médicos mayores es proteger tu patrimonio. El punto número 2 es cuándo voy a utilizar mi póliza de gastos médicos mayores. Y la razón es que la póliza de gastos médicos mayores te va a servir para curarte, es decir, para quitarte una enfermedad. No vas a poder utilizar, y esto es súper importante, tu póliza de gastos médicos mayores nunca te va a cubrir cuestiones estéticas. Es solo para ayudarte a recuperar la salud, ¿sale? Por ejemplo, si algún día tú me dices, oye, me quiero hacer una lipo, me quiero acomodar la nariz, todo lo que tenga que ver con cuestiones estéticas no va a entrar en tu póliza de gastos médicos mayores. Eso es un gasto que tú vas a tener que realizar cuando es de carácter estético. Punto número 3. La suma asegurada que voy a contratar en la póliza de gastos médicos mayores. Hoy por hoy, tú te puedes contratar una póliza que tenga una suma asegurada desde 300,000 pesos hasta 110 millones de pesos de suma asegurada. Hasta antes de abril del 2013 se podían contratar pólizas con suma asegurada sin límite. Prácticamente o vulgarmente se decía, puedes contratar una póliza de gastos médicos mayores que te va a pagar tu enfermedad hasta que te mueras. A partir de abril del 2013, legalmente en México se estableció que todas las aseguradoras deberían de poner una suma asegurada tope a sus pólizas de gastos médicos mayores. Hoy por hoy, el límite que normalmente se encuentra en el mercado es de 100, 110 a 126 millones de pesos de suma asegurada. Ahora, ¿esto influye en el precio de tu póliza? Sí, claro que sí, pero no te va a hacer la gran diferencia. Un ejemplo, yo tengo 33 años. Si yo me aseguro por 1,000,000 de pesos, a lo mejor mi póliza cuesta 14,000 pesos al año. Pero si me aseguro por 110 millones de pesos, mi póliza va a costar 16,000. Entonces, prácticamente por estos 2,000 pesos que hay de diferencia, yo prefiero en lo personal contratar una suma asegurada tope, que es de 110 millones de pesos. No me va a hacer la gran diferencia. La mayoría de mis clientes tienen suma asegurada pues con tope de 110, 120 millones de pesos. Punto número 4, el nivel hospitalario. Hoy por hoy tú puedes decidir, yo me quiero atender en cualquier hospital de la República y eso va a estar bien. Vas a tener una póliza que no tiene ninguna restricción de hospitales a nivel nacional. Puedes elegir también decir, me quiero contratar una póliza a nivel internacional y puedes acceder a los hospitales de cualquier parte del mundo. O si tú solo vives en territorio nacional, por ejemplo en este caso en México, puedes decidir que te quieres atender en los hospitales de tu localidad y puedes poner ciertas restricciones de hospitales. Puedes ir haciendo menor el rango de hospitales en el cual tú te puedes atender. Y bueno, pues esto es adecuar un traje a la medida. Obvio, entre más amplio sea tu nivel hospitalario, tu póliza va a subir de precio. Si vas poniendo ciertas restricciones de hospitales, vas a hacer que el precio de la póliza sea más accesible.
El punto número 5 es el deducible y el coaseguro. El deducible y el coaseguro son los principales factores que hacen que una póliza de gastos médicos mayores tenga un precio elevado o tenga un precio bajo. Ojo, entre más alto sea tu deducible, el precio de la póliza va a ser más bajo. Entre más bajo o pequeño sea tu deducible, el precio de la póliza va a ser mayor. ¿Qué es el deducible? El deducible es una cantidad que tú tienes que pagar como asegurado en un siniestro. Es decir, esa va a ser tu participación. De todo lo que se haya gastado, tú vas a tener que contribuir con tu deducible. Por eso es que si tu participación es pequeña, es decir, tienes un deducible bajito, tu póliza va a subir de precio porque participas con menos. Pero si tú eliges contratar un deducible alto, pues el precio de tu póliza va a ser menor o más bajito porque al momento de utilizarla, tú vas a participar con más dinero, ¿sale? El coaseguro es un porcentaje que tú también eliges al momento de contratar tu póliza. Esta es una participación adicional tuya como asegurado en un siniestro. Este se saca de la cuenta de hospital, se le resta el deducible y a esa diferencia se le saca un porcentaje. Eso es una cantidad que tú también vas a tener que participar como asegurado. Ojo, aquí lo que hay que resaltar es, si tú quieres tener una póliza que sea pequeña en precio, que sea más accesible, vas a tener que subir tu deducible. Por consecuencia, si tú eliges una póliza donde quieres tener un deducible pequeñito, pues lo puedes hacer, simplemente el precio de tu póliza se va a elevar. Punto número 6. Las coberturas adicionales que tú eliges contratar en una póliza de gastos médicos mayores. Una cosa o un ejemplo que yo pongo es, suponemos que tú te quieres comprar un coche y dices, oye, quiero un coche, por poner un ejemplo, un Honda Civic, que el más bajito te cuesta 300,000 pesos, pero el más alto de la gama te cuesta 470,000 pesos. ¿Qué diferencias hay si por fuera los dos coches se ven iguales? Bueno, a lo mejor no va a tener rines, quemacocos, bolsas de aire, piel. Obvio te va a costar más, pero va a ser un mejor coche. Sucede algo similar cuando tú contratas una póliza de gastos médicos mayores. Tú puedes decir, ya tengo póliza de gastos médicos mayores, pero puedes ir añadiendo coberturas adicionales que van a incrementar en costo la póliza, pero van a hacer que tú tengas una mejor póliza con mejores beneficios. Te voy a explicar a continuación cuáles son estos beneficios extras o adicionales que tú puedes contratar en la póliza de gastos médicos mayores. Beneficio de eliminación de deducible en caso de accidente. Este beneficio es muy simple, como su nombre lo indica, es en caso de que tú tengas un accidente, te vas a olvidar de participar con el deducible, siempre y cuando rebases una cantidad mínima de gasto. Hay compañías que el mínimo son 2,000 pesos, hay compañías que el mínimo son 3,000 pesos. Si tu accidente supera en 3,000 pesos el gasto, a partir de ahí ya entra la aseguradora y independientemente de que sean 15, 20,000 o 30,000 pesos, tú no vas a gastar o no vas a participar con el deducible. La cobertura de enfermedades catastróficas. ¿Esta cómo funciona? Normalmente esta cobertura es, oye, voy a atender tu cáncer en zona metropolitana de Guadalajara, pero si no encuentro la tecnología suficiente para atenderte aquí, me voy a ir a Ciudad de México y voy a buscar en los hospitales para resolver tu cáncer. Si en Ciudad de México tampoco, me iré a Estados Unidos a buscar hospitales para poder resolver tu problema. Y Estados Unidos es la última instancia. Cobertura de asistencia en el extranjero. Esta es una cobertura que se le puede añadir a tu póliza de gastos médicos mayores. Si sales mucho del país y viajas mucho, se la puedes poner y te va a cubrir exclusivamente solo para cuestiones que pongan en peligro tu vida. Normalmente la cobertura es por aproximadamente $100,000, prácticamente son 2 millones de pesos, y solo estás cubierto si estando fuera de México tienes un accidente o enfermedad que ponga en peligro tu vida. Cobertura por fallecimiento. Si no tienes ningún seguro de vida, esta normalmente recomiendo que la agregues, ya que es una cobertura que da aproximadamente de 60 a 70,000 pesos
por un tema de fallecimiento. Digo, esto es una suma asegurada muy bajita que prácticamente sirve para pagar café y galletas, pero es una ayuda adicional cuando ocurre el fallecimiento de algún miembro de los que están en la póliza de gastos médicos mayores. Hay otra cobertura que cada aseguradora le pone un nombre diferente. Normalmente es efectivo por diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que te van a entregar una cantidad de dinero si al momento de llegar al hospital te quedas internado durante 48 horas y el diagnóstico que se te dio en ese momento tuvo que ver con alguna enfermedad catastrófica como accidente cerebrovascular, infarto al miocardio, insuficiencia renal, hepática o respiratoria crónicas. Si al momento de llegar te diagnostican con esto y duras 48 horas, vas a recibir una cantidad en efectivo que tú decides en qué te quieres gastar. Puede ser para pagar tu deducible y tu coaseguro, o para traer a un familiar que te visite porque estaba en otro estado, o simplemente comprarle una nieve a las personas que te estuvieron ahí cuidando en el hospital. Cobertura de protección patrimonial. ¿Cómo funciona esta cobertura? Te voy a poner mi ejemplo. En mi póliza está asegurada mi esposa y están asegurados mis hijos y estoy asegurado yo. Yo soy el asegurado titular. Si ocurre mi fallecimiento, la póliza les va a quedar pagada 5 años a mi esposa y a mis hijos. Eso es protección patrimonial. A fallecimiento del asegurado titular, la póliza queda pagada un periodo determinado de tiempo. Después están las coberturas dentales. ¿Por qué digo coberturas dentales? Porque hay una que es premium y hay una que es básica. ¿Qué significa? La básica es una cobertura que te regalan todas las compañías aseguradoras. Yo lo veo así, es como un comercial que se avienta cada aseguradora con su proveedor dental, porque te hace descuentos hasta del 70%, incluso te regala a lo mejor alguna limpieza o algún sellador en un año para que prácticamente vayas y conozcas al proveedor. Después hay otra cobertura que ya no es la básica, es la premium. Esta tiene un costo adicional, pero ese catálogo de tratamientos dentales es muchísimo más amplio. Si tú eres una persona que normalmente o muy seguido va al dentista y realmente la vas a explotar, sí recomiendo contratar una cobertura dental premium. Si no, la básica está bien. El punto número 7 es uno de los más importantes de revisar al momento de contratar una póliza de gastos médicos mayores, ya que es los periodos de espera. Erróneamente se creía en México que, oye, me contrato mi póliza de gastos médicos mayores y a la próxima semana puedo ir a utilizarla para que me atiendan mi diabetes. No, las pólizas de gastos médicos mayores son preventivas, es decir, hay que contratarlas cuando somos jóvenes, entre más jóvenes mejor, y cuando somos sanos, ya que si tú contratas una póliza de gastos médicos mayores teniendo una enfermedad, quizás o muy probablemente esa enfermedad se va a considerar como preexistencia y jamás va a ser cubierta en una póliza de gastos médicos mayores. Tenemos 3 periodos de espera en una póliza de gastos médicos mayores. El primer periodo de espera es el periodo de espera de un mes. Es decir, tú vas a contratar tu póliza hoy, pero no la vas a poder utilizar hasta dentro de un mes, a menos de que tengas una urgencia médica real, como puede ser una apendicitis aguda, una insolación o golpe de calor, un accidente cerebrovascular, un infarto al miocardio o cualquier accidente. Ese es el primer periodo de espera, un mes para cualquier enfermedad, a excepción de las cuestiones que te acabo de mencionar. Ejemplo, tú contratas tu póliza de gastos médicos mayores hoy, todo está bien, te aseguras y ya cualquier accidente ya va a quedar cubierto, ¿sale? Otro periodo de espera es de 2 años. ¿Por qué hay un periodo de espera de 2 años? Porque normalmente se metían muchísimos goles y, como te he comentado, las pólizas de gastos médicos mayores son de carácter preventivo. Había muchas personas que contrataban su póliza de gastos médicos mayores y a los meses iban y decían, oye, atiéndeme mi diabetes, atiéndeme esta enfermedad. Entonces se metían muchísimos golazos. Las aseguradoras se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir operando. Simplemente hay un periodo de espera de 2 años para algunas enfermedades,
como son las siguientes: hemorroides, amígdala, rodilla, nariz, hernias, vesícula y columna. El tema de cáncer es un tema muy particular para algunas compañías. El cáncer, cualquier tipo de cáncer, tiene un periodo de espera de 2 años. En algunas compañías el periodo de espera es de 1 año para cualquier tipo de cáncer. Y hay compañías que te dicen, yo no tengo periodo de espera con el cáncer. Eso es un tema muy específico que debes de revisar, qué periodo de espera tiene en cada aseguradora, ya que este es diferente. Hay un tercer periodo de espera que varía un poco dependiendo de la aseguradora. Este es el periodo de espera para las preexistencias. ¿Qué significa una preexistencia? Es una enfermedad que tú ya tenías antes de contratar tu póliza de gastos médicos mayores. Hay compañías aseguradoras que te dicen que sí te van a cubrir una preexistencia siempre y cuando contrates hoy, pase el periodo determinado o el periodo de tiempo para la preexistencia y que tú en ese lapso de tiempo no tengas ninguna recaída, estés sano, no presentes síntomas y esa enfermedad no implique ningún tipo de gasto. Una vez que tú brincas ese periodo de espera que establece cada compañía aseguradora, por lo regular es de 2 a 3 años, dependiendo de la aseguradora, y tú tuvieras una recaída después de ese tiempo, en ese momento se puede cubrir tu preexistencia. Ojo aquí, hay preexistencias que nunca se van a cubrir. ¿Por qué? Porque ya van a ser un gasto de manera definitiva. Ojo, si tú estás sano al día de hoy, quédate con el periodo de espera de 1 mes y el de 2 años, hasta ahí. Pero si tienes alguna preexistencia, pues tendrías que revisar este periodo de espera. Y hay preexistencias que nunca se van a cubrir, como las que tienen que ver con algún tema cardíaco, algún tema vascular, temas de insuficiencia renal, SIDA, crónico-degenerativas y enfermedades neurológicas. Es por eso que si estás pensando contratar una póliza de gastos médicos mayores, lo hagas a la brevedad posible. Hoy que estás sano o entre más joven estés, es mejor. Punto número 8, para revisar una póliza de gastos médicos mayores al momento de la contratación. Hay ocasiones en que familias jóvenes o parejas que se acaban de casar están buscando contratar una póliza de gastos médicos mayores para tener un apoyo al momento de que nazca su bebé. Entonces vamos a revisar lo que es el tema de maternidad. El tema de maternidad es muy específico. Este no lleva ni deducible ni coaseguro, simplemente es una cantidad fija que tú decides contratar al momento de hacer tu póliza de gastos médicos mayores. La cantidad que te van a dar como apoyo al momento de que nazca tu hijo es muy diferente y varía muchísimo de una aseguradora a otra y del plan que tú contrates en cada aseguradora. Voy a poner un ejemplo muy simple. Normalmente el apoyo de maternidad o en promedio en las aseguradoras es de 40,000 pesos. ¿Qué significa el apoyo de maternidad? Tú te puedes ir a aliviar al hospital más caro de la ciudad de donde vives y la póliza de gastos médicos mayores te va a dar 40,000 pesos. Es decir, si tú tienes un gasto de 70,000 pesos para tener a tu bebé, pues la póliza solo te va a dar 40,000. Si tú tienes o eliges un hospital muchísimo más accesible y en el parto de tu bebé o en la cesárea de tu bebé se gastan 25,000 pesos, no pasa nada. Tú de todas maneras tienes el apoyo de 40,000 pesos. Eso es un punto súper importante, ya que hay condiciones muy específicas en cada póliza y en cada aseguradora. Revísalas con mucho detalle. Punto número 9. ¿Qué es lo que nunca te va a cubrir una póliza de gastos médicos mayores? Esto es muy importante porque muchos asesores no te lo platican. Yo te lo voy a compartir en este momento. Me voy a permitir leerlo para que lo analices con detalle. Esto es lo que nunca te va a cubrir una póliza de gastos médicos mayores. Normalmente, las pólizas de gastos médicos mayores no aseguran a policías, militares o gente que se dedique a temas de vigilancia. Las pólizas de gastos médicos mayores no te van a cubrir si tú participas en algún tipo de guerra o guerrilla. No hay cobertura en una póliza de gastos médicos mayores si hay un tema de radiación atómica. No hay cobertura en la póliza de gastos médicos mayores si tú te encuentras cometiendo un delito.
Cualquier intento de suicidio que tú tengas no va a estar cubierto nunca en una póliza de gastos médicos mayores. Pruebas de seguridad, velocidad y resistencia de cualquier tipo de vehículo. Ejemplo, te vas a ir al autódromo porque va a haber una prueba de manejo de BMW o de Audi. Si pasa algo ahí, no estás cubierto. Cuestiones de alcoholismo o cuestiones de toxicomanías. Repito y hago hincapié, las cuestiones de carácter estético no están cubiertas, tampoco están cubiertas las cuestiones de psiquiatría, no están cubiertas las cuestiones experimentales, todo aquello que algún doctor recomiende porque posiblemente iba a hacer un experimento a ver si funciona, no va a estar cubierto, cuestiones de cámara hiperbárica y si no excedes tu deducible. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú tienes un deducible de 20,000 pesos en tu póliza de gastos médicos mayores y el gasto que tuviste fue de 8,000, de 15,000, de 7,000, todo lo que sea menor a tu deducible no va a estar cubierto en una póliza de gastos médicos mayores. Todo esto que te acabo de comentar son los aspectos más básicos y por lo menos que tienes que analizar al momento de contratar una póliza de gastos médicos mayores. Cualquier duda que tú tengas, por favor contáctame, siempre ahí a la mano donde está el link de mi página, donde está mi canal de YouTube, donde está mi página de Facebook, o siempre dejo un link ahí para que me puedas escribir un WhatsApp de manera directa. No lo dudes, contáctame a la brevedad, te resuelvo todas las dudas.